Tengan un feliz sábado, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor bendiga la iglesia aquí en el país y que bendiga la iglesia mundial y a todos los pastores y dirigentes. Antes de iniciar con la meditación de esta mañana, ya no es mañana, de esta tarde, voy a pedir que oremos. Siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder predicar su palabra o estudiarla y sobre todo para poder practicarla, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Señor, damos gracias esta más tarde porque tus misericordias son para siempre, Señor. Gracias porque son nuevas cada mañana. Gracias porque eres un Dios de misericordia que se complace en dar misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, que todo lo que se haga sea para honra y gloria tuya, Señor. Y al estudiar tu palabra, Señor, estas palabras que traes a la iglesia, todos las podamos atesorar en nuestro corazón y sobre todo, Señor, las podamos poner en práctica. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana quiero empezar diciéndoles, o esta tarde, que no dudo que todos los que estamos aquí, en nuestro corazón hay algo que nos trajo a este lugar porque podríamos estar en otro. Es porque nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, queremos estar cerca de Dios. Amén, hermanos. Sin embargo, muchas veces podemos tener esos deseos y esos anhelos y consciente o inconscientemente, o como decían por ahí, sin querer queriendo, hacemos cosas o dejamos de hacer cosas que no le agradan a Dios. Podemos estar dentro de la iglesia y podemos no darnos cuenta que aunque estemos dentro de la iglesia, estamos perdidos como que si estuviéramos fuera de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere este día con esta meditación, que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos ver cada una de nuestras vidas a través de la palabra de Dios, cómo está nuestra relación con Dios. Y el deseo de nuestro Dios y el mío, y estoy seguro que del pastor y todos los dirigentes, es que si nos damos cuenta que estamos caminando por el camino inadecuado, podamos cambiar nuestra mente y podamos volvernos al camino que Dios quiere que nosotros llevemos. Ese es el objetivo de la meditación de esta mañana. También quiero decirles, hermanos, que Dios no me ha comisionado ni me está usando para venirles a señalar sus pecados a ustedes. Esa no es competencia mía, ni de ningún dirigente. Esa es competencia puramente de Dios. También no me compete decir quiénes de los que estamos acá se salva o se pierde, porque esa es competencia ¿de quién? De Dios. Vengo acá a predicar su palabra y le pido a Dios que me use, pero también le pido que me apruebe, porque nosotros podemos estar dentro de la iglesia siendo usados por Dios, pero no siendo aprobados por Él. Y eso es algo interesante. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros podamos hacer un examen íntimo y personal
y que si nos damos cuenta que estamos haciendo cosas que no son correctas, nos volvamos. Porque ¿saben qué, hermanos? En el Dios que yo creo, y yo sé que ustedes creen en ese Dios también, es un Dios que nos dice a través de su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios sabe perfectamente que en esta iglesia hay trigo y hay cizaña. Y no es competencia de ninguno de nosotros el separar el trigo y la cizaña. Esa es competencia de Dios. Pero sí hay algo que Dios quiere, que si nosotros somos cizaña, Él quiere que nosotros nos convirtamos en trigo. Amén, hermanos. Porque Él es un Dios de amor. También quiero decirles esto. Dice la palabra de Dios que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. ¿Y por qué no se puede negar a sí mismo? Porque el carácter de Dios es amor. Amén, hermanos. Y el amor es un fruto del Espíritu y dice que el amor todo lo soporta, es paciente, todo lo perdona, es benigno. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces quiero decir estas cosas porque sé que en este grupo, lo que yo predique, muchos lo van a tomar de diferentes formas. Es imposible, sería hasta quizás muy idealista pensar que todos lo van a entender de la misma forma. Cada quien lo entenderá de la forma que Dios impacte su corazón. También quiero decir, hoy en la mañana alguien me decía, mire, la iglesia va a estar sola. Pero yo le decía, no importa, porque yo sé que Dios tiene un mensaje para una persona acá que necesita escuchar esto. Y si esa persona es impactada con la palabra de Dios y hay un cambio en su vida, ¿cómo creen que se va a sentir el Señor, hermanos? Él dice que fue a buscar la oveja perdida por una. Y esas somos nosotros. Este mundo vino por cada uno de nosotros. Así es que si el Señor se alegra por uno que se vuelva de los malos caminos y se arrepienta, pida perdón y empecemos a caminar por el camino que Él quiere. Amén, hermanos. Dios es amor, Dios nos ama, pero también Dios quiere que nosotros podamos entender que muchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas que creemos que a Él no le ofenden, que tal vez no las va a disculpar, pero la palabra de Dios es bien clara. Así es que, hermanos, iniciamos con lo que es el tema. El tema es espirituales o carnales. Voy a leer algunas citas de la Biblia, donde voy a leerla dos veces porque voy a leer Reina Valera 1960 y otra traducción para que se entienda mejor. Esa es una buena forma de estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Reina Valera 1960. La traducción Dios habla hoy dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Dios habla hoy, la misma cita, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Fíjense cómo nos abre a nosotros la mente, es diferente, en su bondad.
Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois, pregunta, ¿no sois carnales? Y andáis, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Reina Valera 1960. La Reina Valera contemporánea dice, porque aún son gente carnal, pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán criterios humanos. Ahora, estas citas, hermanos, se estaba enviando a la iglesia de Corinto. No se le estaba enviando a personas que no eran creyentes. Y desde allí nosotros ya debemos empezar a reflexionar o a meditar en lo que Dios nos trae esta tarde en su palabra. Concluimos, hermanos, de estos versículos que dentro de la iglesia hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Y aquí ya nos ponen que pensar, ¿cómo puedo yo ser un cristiano carnal? Cuando Dios lo que desea es que yo sea un cristiano espiritual. Esta tarde Dios nos desafía espiritualmente a cada uno de nosotros. No soy yo, es Dios. Nos desafía espiritualmente a que cada uno de nosotros, me incluyo, de una manera muy personal e íntima, analicemos en cuál categoría estamos. ¿Somos cristianos carnales o somos cristianos espirituales? También Dios nos desafía a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude si estamos en su iglesia como cristianos carnales, que nosotros le podamos permitir al Espíritu Santo transformarnos a cristianos espirituales, porque esa obra solo el poder de Dios lo puede hacer en nosotros. Amén, hermanos. Pero hay un principio: Dios no va a hacer nada en nosotros que nosotros no se lo permitamos. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Tenemos que permitirle y tenemos que pedírselo. Por otro lado, si nosotros concluimos que somos cristianos espirituales, que de igual manera le pidamos al Espíritu Santo a mantenernos firmes y a mejorar más nuestra relación con Dios. Y como resultado de tener cada día una mejor relación con Dios, esta nos lleve a tener buenas relaciones dentro de la iglesia y con el mundo que nos rodea allá afuera. Para poder entender mejor esto, también tenemos que definir qué es un cristiano carnal y qué es un cristiano espiritual, porque si no nos quedamos en el limbo, como dicen por ahí, ¿va? ¿Qué es un cristiano carnal? Es todo aquel cristiano, óigase bien, que hace una profesión de fe nominal, pero que sin embargo no está cabalmente convertido. ¿Qué significa ser un cristiano nominal? Bueno, alguien que es nominal, que pertenece a algo, es como que a usted le llegaran y le pusieran una etiqueta aquí. Venimos nosotros, nos piden los votos bautismales allá, que por cierto, hermano, cuando usted levanta la mano allá, no se le está levantando al anciano ni al pastor. Usted cuando levante esa mano, con quien está haciendo, le está diciendo que va a ser fiel y obediente, ¿es con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un cristiano es simplemente un cristiano nominal? Es que se le puso la etiqueta de cristiano, pero sigue viviendo como que estuviera ¿dónde? En el mundo. Hace sus deseos personales, hace lo que él quiere. Dios dice una cosa, pero él dice otra. No vive lo que predica, no vive lo que la palabra de Dios, que es nuestra guía, nos indica. Ese es un cristiano carnal que simplemente tiene una fe nominal.
es adventista del séptimo día, pero sabe Dios qué hará cuando sale de la iglesia. Ese es un cristiano carnal que tiene una fe nominal. Los frutos de la carne. El apóstol Pablo nos exhorta a andar en el espíritu y no en la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Y aquí la palabra de Dios dice algo directo y muchas veces duro. Y no es que muchas veces, es duro. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermano? Ahora, ¿quién es un cristiano espiritual? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Un cristiano espiritual es todo aquel que busca una vida de profunda comunión con Dios y vive guiado por el Espíritu Santo, buscando manifestar los frutos del Espíritu Santo. En el versículo 24, siempre del capítulo 5 de Gálatas, dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, hermanos. No los veo tan contentos. ¿Saben qué, hermanos? Está pasando algo dentro de la iglesia. Nosotros estamos muchas veces, no crean, venirse a parar aquí ante ustedes no es fácil, hermano. Porque aquí uno cae bien o cae mal. A veces uno dice cosas que la gente piensa que uno lo hace por dañar. No es así. Por eso es que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si usted es carnal, las va a discernir carnalmente y no las puede entender porque usted es que carnal. En la iglesia está pasando algo, hermano. Tenemos miedo muchas veces ya de exhortar cuando algún hermano está haciendo algo que lo está llevando a jugarse su vida eterna. Porque les voy a decir algo, nosotros a veces confundimos los conceptos. Dios no me ha traído acá para juzgarlos a ustedes, pero sí me pone en una posición para exhortarlos y me exhorto yo también. ¿Sí me entiende? Uno de los principios primeros que cuando uno predica, dice, tienes que vivir lo que predicas. Porque entonces, si yo no vivo lo que predico, vengo y caigo en la categoría de mentiroso y de hipócrita. Entonces, miren lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El doctor Ortiz decía de que uno anda con una gran cola aquí, ¿va? Que también se la pueden, ¿cómo se llama?, pisar. Y eso no es un concepto del doctor Ortiz, claro, cuando se están dando estas citas, Dios le hace decir cosas a uno, pero no citando expresamente lo que está en la Biblia. Pero miren lo que dice 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice?, eliminado. O sea que uno también tiene que cuidarse. Pero eso no significa que no podamos exhortar, no juzgar. Juzgar es otra cosa. Juzgar solo le compete a Dios. Entonces tenemos, hermanos, cuando nosotros vemos a alguien que va por una senda, que lo está llevando a un camino donde puede perder su salvación o está en peligro, tenemos la obligación de decirle, si somos espirituales. Si somos carnales, ¿sabe qué es lo que va a pasar, hermana Soraya? ¿Sabe qué? No nos va a interesar, hay que se vaya en el hoyo. El Señor Jesús dijo, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué es lo que va a pasar? Los dos se van a ir en el mismo, ¿qué?, hoyo, agujero, barranco, lo que sea. Tenemos una obligación. El Señor le dijo, ve y predícale, le dijo a Jeremías, porque si este impío no se arrepiente, voy a demandar de ti su sangre. Hay tantas, pero nosotros, hermanos, a veces por quedar bien, por caerle bien a todos, no nos atrevemos muchas veces. Y si nos atrevemos, hermanos, hagámoslo con amor, no olvidándonos que también nosotros podemos ser, ¿qué?, eliminado, dice el apóstol Pablo. Porque este camino es largo, es angosto. En cambio, el camino de la perdición es que ancho. La pregunta, mis hermanos, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, oiga bien, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, dice él. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra del Señor. La pregunta esta tarde que Dios nos hace no es qué debo hacer o dejar de hacer con mi vida espiritual o con mi relación con Dios. La pregunta es ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y la respuesta no se la doy yo, la respuesta Dios nos la da a través de su palabra. Deuteronomio 10, 12, 13 dice, ahora pues Israel, ahora pues Iglesia Central, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios, hermanos, no nos ha traído a la iglesia para que sigamos viviendo como cuando andábamos en el mundo. Dios nos ha salvado y nos está salvando por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y quiere que le permitamos al Espíritu Santo que nos transforme en cristianos espirituales. La vida de un cristiano espiritual consiste en aprender constantemente los principios de vida que el Señor ha revelado en su santa palabra, no en criterios humanos, no en filosofías humanas. Es de nuestra guía.
Amén, hermanos. Y dice, y luego ponerlos en práctica. El resultado se llama crecimiento espiritual. Al hacerlo, ¿saben qué es lo que sucede, hermanos? Cuando hacemos eso que les acabo de decir, entonces matamos al cristiano carnal, porque nosotros tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, 25 creo que dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que quiero hacer, eso hago. Pero él dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos tomamos de la mano de Él va a transformar nuestra vida, va a cambiar el corazón de piedra que tenemos y nos va a dar un corazón de carne. Esa es una obra que solo el Espíritu Santo la puede dar. Pero hay una parte que a nosotros nos toca, y ahí está el gran problema, hermanos. Es que nosotros se lo debemos permitir. Y estamos dentro de la iglesia y nosotros no le queremos permitir a Dios que transforme nuestras vidas. Y Dios no va a hacer nada que nosotros no se lo permitamos. Porque Él no ha creado robots. Él creó ¿qué? Seres humanos. Él apela ciertamente a nuestros sentimientos. Pero hermano, cuando usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Él apela más a nuestro razonamiento. Él quiere que nosotros pensemos. El sentimiento es pasajero, mi hermano. En cambio, la razón con convicción lo mantiene usted aquí, a pesar que no le caiga bien a los hermanos, a pesar que tenga esto acá, a pesar que le digan lo que digan, a usted no lo mueve nada porque usted tiene la convicción en quien ha creído. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Dios no nos ha traído acá para que sigamos viviendo las vidas que teníamos antes, hermanos. No quiere eso. O sea, cuando yo estoy dentro de la iglesia, aprendo, practico y crezco. Aprendo, practico y crezco. No hay otra fórmula. Es un proceso continuo, no tiene punto final. Aún por la eternidad seguiremos creciendo en conocimiento, amor y adoración a nuestro Dios y Señor. Hermano, nuestra relación con Dios es diaria. La relación o la consagración que yo tuve ayer no me sirve para este día, ni la que voy a tener mañana. La que me sirve es la que practico ¿cuándo? Hoy. Dios en su palabra dice que Él nos ha salvado, dice, pero realmente en la traducción es que Él nos está salvando hoy. O sea, es una salvación que continua. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Y si la salvación es de esa forma, nuestra consagración tiene que ser continua, o sea, debe ser a diario. ¿Saben por qué? Porque si nosotros dejamos que el carnal aumente, el espiritual va ¿a qué? A bajar. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos levantamos en la mañana? ¿A qué horas nos levantamos? ¿Será que nos levantamos y lo primero que agarramos el teléfono es para ver el Facebook, para ver el TikTok o para ver sabe qué cosas? ¿Qué es lo que estamos alimentando ahí nosotros, hermanos? La parte carnal. Y si hacemos de esa forma, ¿qué pasa? La espiritual la reducimos. Por el contrario, si nos levantamos muy temprano, oramos, estudiamos la cartilla, nos dedicamos a las cosas de Dios, lo tenemos a Él presente todo el día, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra parte espiritual va a minimizar la parte carnal, pero eso es todos los días. ¿Sí me entienden? Yo en mi vida lo he visto, yo a veces se me fue. Y tengo un día que hasta por mi sombra me enojo, pues. Se me olvidó. No me puse la armadura de Dios.
Cualquiera de nosotros que sigue el proceso llegará a ese resultado porque es la voluntad de Dios y siempre cumple sus propósitos. El que seamos espirituales. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Si nosotros le permitimos, Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Amén, hermanos. No importa cómo esté nuestra vida, fíjense bien hasta ahorita. En la versión Dios habla hoy dice, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes o en nosotros, la irá llevando a un buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros seamos obedientes y fieles a Él. Su deseo es que Él nos pueda usar y ser aprobados por Él. Podemos ser obedientes, pero no ser infieles. Podemos ser obedientes, pero no ser fieles, perdón. Podemos ser usados por Dios, pero no aprobados por Él. Miren, les voy a hacer una pregunta, ustedes que estudian y leen. ¿Sansón fue usado por Dios? ¿Fue usado por Dios, sí o no, hermanos? Ahora les pregunto, cuando usted estudia la vida de Sansón, ¿habrá aprobado la vida de Sansón Dios? No. Sansón, Dios le decía, mire, no tocas cadáveres. ¿Qué hizo Sansón? Iba pasando por ahí, dice que ve un panal de miel y agarró el panal de miel y estaba, no sé si en el cuerpo de un león y todo, y se lo comió. Dios le había dicho, no te metas con mujeres filisteas que no sean de tu pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Sansón, hermano? Fue a buscar la mujer. Bueno, hizo todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, fue usado, pero no fue aprobado. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios ser usados y ser aprobados. También Dios nos enseña a través de su palabra en 1 Samuel 15, dice que la historia del rey Saúl. A Saúl se le encomendó una misión e ir a matar a un rey y tenía que acabarse hombres, mujeres, niños y animales. La orden era que no podía tomar nada de ellos y la orden era que no tuviera misericordia. Pero Saúl, ¿qué fue lo que hizo? En parte obedeció, pero tomó al rey, le perdonó la vida y agarró lo mejor de los animales. ¿Para qué? Según él, para agradar a Dios a través de los sacrificios de esos animales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegó el profeta Samuel y le dijo, mira, por no haber hecho lo que Dios te mandó, por no haber sido fiel a Él, Dios te desecha como rey y ungirá a otro mejor que tú. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento Samuel se retiró y nunca más habló con Saúl. ¿Y qué significaba eso, hermanos? ¿Cómo se comunicaba Dios con Saúl? ¿A través de quién? Del profeta. Por eso es que Saúl entraba en estados de depresión bien tremendos, porque sabía que Dios lo había desechado. Este relato muestra que Saúl obedeció a Dios respecto a los detalles de la misión que Dios le había encomendado. El rey aparentó cumplirla, pero lo hizo a su manera, que no era precisamente la del Señor. No importa qué explicación pudiera dar Saúl, aquí estamos frente a un claro episodio de desobediencia a Dios por parte del rey. Saúl obedeció a Dios al dejar vivo a su rey y a sus mejores animales. Esta historia muestra claramente la diferencia que hay entre la aparente obediencia y la fidelidad a Dios. Y también muestra que la falta de fidelidad a Dios siempre tiene consecuencias negativas. La fidelidad se muestra obedeciendo a Dios de forma exacta y fiable y manteniéndonos leales tanto en los momentos que atravesamos por pruebas o desgracias como en las cosas pequeñas o aparentemente insignificantes. Pues si obediencia es hacer lo que el Señor dice, la fidelidad es hacer siempre lo que Él dice y exactamente de la forma y en el tiempo en que Él lo dice. Así que la fidelidad es una especie
de obediencia segura y fiable. Las personas fieles no discuten los planes de Dios ni se atreven a hacerles arreglos algunos, ya sea quitando o arreglando. No acomodan la palabra de Dios a sus vidas. Por el contrario, sus vidas se acomodan o se someten a la palabra de Dios. Y miren, hermanos, les voy a dar un concepto entre fidelidad y la diferencia que hay entre fidelidad y obediencia. Y esto lo encontré en Google. Google no tiene nada que ver en cuestiones religiosas, pero es interesante cómo lo define. Miren lo que dice: fidelidad es un valor moral que implica cumplir con compromisos y promesas, mientras que obediencia es un comportamiento que implica seguir órdenes. Por eso que parece que son lo mismo, pero no lo son. Miren, cuando Jesús venga no le va a decir no nos va a decir a nosotros porque fueron obedientes. Miren lo que la palabra de Dios dice. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El día cuando el Señor venga no nos juzgará por los muchos o pocos talentos que tengamos. Tampoco destacará los cargos que hemos ocupado en la iglesia o allá fuera de la iglesia, ni por nuestras posesiones materiales. Estas cosas, aunque puedan ser importantes para el cumplimiento de la misión, no son determinantes para obtener la vida eterna. Sin embargo, hay una característica que distingue a todos los salvos. Cuando nuestro Señor dé la bienvenida a los redimidos, Él mismo destacará esa cualidad al decir lo que dice Mateo 25:3. Dice la palabra del Señor: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel es el atributo indispensable que todos los redimidos debemos incorporar a nuestro carácter. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? Dios espera que sus hijos sean ¿qué? Obedientes o fieles, hermanos. Quiere que seamos fieles, porque en la fidelidad va implícita ¿qué? La obediencia. Nadie puede ser fiel si no es obediente. ¿Sí me están entendiendo? Dice, Dios espera que sus hijos sean fieles. ¿En qué? Que seamos fieles a los eternos principios expuestos en su palabra, al cumplimiento de la misión, a reconocer a Dios como el creador y dueño de todo lo que existe, a que seamos fieles en la devolución del diezmo y la ofrenda, en cuidar nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ya casi terminamos. Aunque abunden muchas voces disidentes y de confusión, el pueblo de Dios debe identificar con claridad la voz del Creador. No son las voces discordantes que intentan distorsionar los mensajes divinos los que han de asentarse en el corazón de los hijos de Dios. El mensaje presentado en la palabra de Dios debe resonar con claridad en nuestros oídos. La gente, hermanos, y eso es para nosotros, la gente quiere vivir a su manera, sin tener en cuenta los principios que rigen la esfera celestial. Pero los verdaderos hijos de Dios se guiarán solo por un así, dice Jehová. Que la voz de Dios siga siendo soberana en nuestra vida. ¿Cuál es la voz de Dios, hermano? Su palabra. Para que en el día que Jesús regrese, formemos parte del grupo que recibirá la bienvenida del gran Rey, porque nosotros no somos los que le damos la bienvenida a Él. Él es el que nos va a dar la bienvenida a nosotros. Amén, hermano. Y luego nos dice que podamos decir nosotros cuando estemos en ese momento: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará.
Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el primer turno no pude leer este extracto de El Espíritu de Profecía. La sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, en el capítulo La Consagración, dice de la siguiente forma. Yo quiero, hermanos, que lo atesore en su corazón, no para que se sienta mal, sino que para que vea que hay esperanza en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén, hermanos. Dice: los deseos de bondad y santidad son justos hasta cierto punto, pero si te detienes aquí, de nada servirán. Muchos se perderán mientras esperan y desean ser cristianos. No llegan al punto de someter su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos ahora. El deseo de nuestro Dios es que nosotros deseemos ser cristianos. ¿Cuándo? Ahora. Si hemos estado haciendo las cosas mal, bueno, el tiempo de gracia está abierto. Si nos acercamos al trono de la gracia, vamos a obtener el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Si nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, que Él nos va a perdonar, que va a tomar nuestros pecados y los va a tirar en lo más profundo de la mar, y no se acordará más de ellos. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Ese es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que accionar, porque Él no va a accionar por nosotros en ese punto. Debemos pedirle a Dios. Y quiero decirte algo, hermanos, y esto que voy a decir probablemente a algunos no les va a gustar, a otros probablemente, si son espirituales, digan es cierto, otros digan que no. Pero miren, para los que han pasado por la universidad, saben que hay en ciertas carreras que hay materias que se le llaman materias colador. Si esa materia usted no la pasa, no pasa al siguiente curso y se quedó. Igual aquí en la iglesia, hermanos. Yo quiero preguntarte, ¿es un mandato de Dios dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿Lo estamos practicando? ¿O estamos dentro de la iglesia sin practicarlo y pensando que Dios nos va a disculpar eso? Segundo, nosotros somos adventistas del séptimo, ¿qué dice? Día. ¿Cómo guardamos el sábado nosotros, hermanos? Venimos a la iglesia, pero cuando salimos de aquí, ¿qué hacemos? Aquí no hay, así dijo alguien por aquí. Muchos salen de acá y de repente se les olvida, como las redes sociales, están subiendo fotos que están en el mar. Yo no tengo Facebook, hermano, pero hay hermanos que me miren dónde está haciendo cosas que no se deben. En viernes en la noche, que es sábado, centros comerciales. ¿Tú crees que te va a disculpar Dios eso? Otros que se echan un cigarrito así, allá escondiditos. Otros que se toman un traguito. Otros los invitan al mar y dicen, ay, me voy a tirar una canita al aire, voy a comer estos ostiones, estos camarones. Y Dios, bien, gracias, Él me tiene que perdonar. No, hermano, no confundamos el amor de Dios. Dios no es condescendiente con el pecado. Les voy a poner, y con esto termina, un ejemplo real de un hombre que después de Jesús tenía una hoja o un currículum, o hoja de vida se llama ahora, ¿va? Intachable. Y estoy hablando de Moisés. La Biblia nos cuenta que estaba cerca de entrar a la Canaán terrenal, y por el pueblo y la rebeldía del pueblo, que siempre se estaba quejando, no había agua.
Y Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: háblale a la roca. Pero Moisés, en su enojo, ya estaba hastiado, 40 años, hermano. Es que Moisés era un santo realmente. Y en ese momento, en vez de hablarle, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Ustedes lo saben, ¿qué fue lo que hizo? Agarró la vara y la golpeó, ¿cuántas veces? 2. Y luego se acreditó algo que no era de él, sino que era de Dios. Él dijo: ¿qué? Le vamos a hacer salir agua de esta piedra. ¿Y saben qué? Dios hizo que brotara agua. Imaginen cómo es Dios de misericordioso. Les brotó el agua. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo llamó a él y a Aarón, porque eran los 2 líderes, y les dijo: miren, la orden era que le hablaran a la roca, no que la golpearan. Por lo tanto, por esa desobediencia, ninguno de los 2 va a entrar a la Canaán celestial. Ahora yo les pregunto, ¿no creen que fue demasiado severo Dios con Moisés y Aarón, hermanos? Una hoja intachable. Y por ese pequeño error, pues, Moisés pudo haber dicho: no, me lo va a disculpar. Y aquí hay un principio, ¿saben qué, hermanos? Dios nos perdona nuestros pecados, pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias de él. Moisés ciertamente se arrepintió y su pecado fue perdonado, tanto así que el Señor lo resucitó y hoy está con él allá en el cielo. Pero no le disculpó el haber sido desobediente e infiel a sus requerimientos. Ahora yo le pregunto a la iglesia: ¿y ustedes creen que Dios nos va a disculpar a nosotros cuando Él nos da una orden directa y expresa? Como dijo alguien por ahí, nosotros queremos recibir la bendición de Dios usando los instrumentos del diablo. Hermano, venga y trabajemos en sábado. Le voy a dar por el mediodía $400. Allá ve el hermano. Los hijos que estudian en sábado quieren ser profesionales. No les importa la orden del Señor de cómo guardar el sábado. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, estudian, se gradúan, usan los instrumentos del diablo para recibir las bendiciones de Dios. En la comida, en nuestro vestir, vemos a mujeres, hermanos, aquí dentro de la iglesia con grandes necesidades, y el corazón no lo vemos con hambre, no le damos nada, no nos importa. El llamado del Señor esta tarde, hermanos, es que cada uno de nosotros analice cómo está nuestra vida y podamos decir: yo estoy en esta categoría y yo estoy en esta categoría. Si estamos en la categoría que no deberíamos de estar, yo quiero decirte que la palabra de Dios que dice que nuestro Señor Jesucristo es la esperanza de gloria. Amén, hermanos. El tiempo de gracia está abierto. Por lo tanto, podemos arrepentirnos, pedir perdón y empezar a caminar por la senda que Dios quiere que nosotros caminemos. Amén, hermanos. Le pido al Señor de que podamos entender todos, hermanos, fallamos. Todos. Pero Dios siempre está esperando a que nosotros, hermanos, la sierva del Señor dice que Él lo que quiere es que estemos dispuestos. Imagínense, dispuestos, hermano. Pidámosle a Dios que aunque sea de panzazo, raspado, entremos al reino de Dios. Pidámosle a Dios que estemos más de su lado que del otro lado. Pidámosle a Dios, hermanos, que estemos de su lado, porque miren, hermanos, con Dios o estás con Él o no estás con Él. O oyes la voz del diablo o oyes la voz de Dios.
A la mensaje de la Odisea dice, porque ni sos frío, ni porque sos caliente, te voy a vomitar de mi boca. El término medio es que tibio. Bueno, eso es lo que Dios traía para nosotros esta tarde. Que el Señor pueda tocar nuestros corazones. Y que primero Dios un día, hermanos, vamos a estar todos en la boda de la cena del Cordero, donde Él nos va a servir a cada uno de nosotros.